Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a este su programa La Explanada, como cada tarde aquí en Alacante Televisión. Volvemos tras un breve paro, no ha sido intenso, pero bueno, teníamos que hacerlo y ya estamos de nuevo con ustedes para llevarles como cada tarde la cultura, la actualidad, la diversión, sobre todo de todo lo que sucede a lo largo y ancho de la comarca y provincia de Alicante. Y es que además hoy vamos a tener un programa bastante intenso porque vamos a empezar hablando de literatura, vamos a hablar también de música, música clásica, y acabaremos como cada lunes de la mano de Teresa Sepulcre y la Butaca Pelícano. Interiorismo, ¿cuál es el color de tendencia en interiorismo de este 2022? Enseguida se lo vamos a dar a conocer, pero antes, como les hemos dicho y como está sucediendo cada lunes a lo largo de esta temporada, tratamos de llevarle una recomendación literaria, y esta vez hemos decidido que sea histórica, porque en toda guerra, en toda situación, siempre hay un perdedor, a lo largo de toda la historia, o no, depende de cómo se cuente. Y Luis Íñigo Fernández ha tratado de desvelarnos cómo es la historia de los perdedores con este magnífico libro, y hoy contamos con su presencia. Muy buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes y muchas gracias por contar conmigo. Voy a empezar preguntándote, ¿quiénes son los perdedores? ¿Existen realmente en la historia los perdedores? Existen los perdedores porque existen los vencedores, evidentemente. Y el libro lo que hace es un recorrido por 20 grupos, individuos, colectivos de perdedores a lo largo de la historia. No estamos hablando ni de guerras, ni de batallas, estamos hablando de personas, de gentes, de pueblos, incluso de un emperador, que también creo que merece figurar en la nómina de los perdedores, Carlos V, que vio cómo su sueño de 40 años fracasaba estrepitosamente y, cansado del mundo, se retiró al monasterio de Yuste. Claro, y además podemos encontrar colectivos que a lo largo de la historia han sido perseguidos constantemente. Por ejemplo, los judíos, que suelen ser los grandes perdedores, siempre. Sí, los judíos han sido perdedores y ganadores, porque luego al final, después de mucho tiempo, tuvieron su Estado, el Estado de Israel, y ellos no se han mostrado demasiado generosos después con los palestinos. Hay otros colectivos, los neandertales, que ahora están apareciendo ahí, me gustan especialmente, me enternecen, porque fueron maltratados primero por el pincel, porque la imagen que se transmitía de ellos era cruel y salvaje, y luego por la pluma, porque cuando se les describió se buscó privarles de toda humanidad, quizá para justificar que los únicos seres humanos somos nosotros, Homo sapiens, y que tenemos por tanto el derecho a hacer con el planeta lo que nos plazca, cosa que no es cierta desde luego en modo alguno, ¿no? Claro, ¿y esto de quién ha sido culpa? Que, por ejemplo, se nos haya vendido la moto, se nos haya vendido la historia de cierta manera, porque imagino que habrá un culpable, como en todos los sitios y como en todas las historias. El culpable siempre es el poder, lógicamente. El poder tiende a perpetuarse y tiende a dominar el relato, es decir, tiende a transmitir una visión de la historia que le conviene para mantenerse perpetuamente en el ejercicio de sus prerrogativas. La labor del historiador precisamente no es nunca servir al poder. El historiador no es un publicista, el historiador tiene que analizar honestamente las fuentes y explicar el pasado desde ese rigor del conocimiento de las fuentes, pero sin hipotecar su conciencia intelectual a ningún poder político ni de ningún otro tipo. Y eso no siempre ocurre, por desgracia. A veces el historiador se convierte en publicista al servicio del poder. Claro, en esto la verdad que por profesión nos une muchas cosas. Los periodistas también siempre estamos ahí a la sombra del poder. Pues como tú decías, no somos publicistas, somos periodistas, los historiadores. ¿Tú cómo valorarías la actitud de los historiadores en los últimos años, sobre todo en los últimos siglos? ¿Han sido honestos? ¿Se han tergiversado ciertas cosas? ¿Nos han vendido ciertas historias de una manera incorrecta? Hay de todo, lógicamente, pero si hablamos del presente, está muy de actualidad el tema por la cuestión de la ley de la memoria histórica, ahora ley de memoria democrática, y a mí me parece que quizá la ley de memoria histórica y su versión actual es un buen ejemplo de lo que no se debe hacer, creo yo, con la historia. La historia trata de ser objetiva y la memoria siempre es subjetiva. Hay que tratar de que el poder no apadrine una versión determinada de la historia, sino dejar a los historiadores que debatan, que hagan su trabajo y que sean ellos los que escriban. Y que la gente, las personas, elijan la versión de la historia que les interesa. No apadrinar ninguna desde el poder, ¿no?
porque esto podría utilizarse como arma arrojadiza para deslegitimar opciones del presente, es decir, de hacer una lectura política del pasado para sacar beneficios, obtener réditos en el presente. Eso no es legítimo. ¿El pasado nos puede ayudar a entender el presente desde el desconocimiento? Te pregunto. Decían los clásicos, los griegos y los romanos, que la historia es la maestra de la vida. Pero si hacemos una fácil extrapolación, nosotros mismos, como decía Ortega, los seres humanos no tenemos naturaleza, tenemos historia, no entenderíamos nuestro presente si no recordáramos nuestro pasado. Como yo le decía a mis alumnos de instituto ya hace muchos años, si un día nos levantáramos de la cama y no recordáramos nada de lo que hemos hecho hasta el día anterior, no seríamos nada. Tendríamos la misma cara, el mismo cuerpo, los mismos ojos, pero ya no seríamos nosotros. De la misma forma le sucede a las colectividades humanas. Los pueblos que olvidan su historia pierden su identidad y también pierden capacidad de afrontar el futuro. Imagino que detrás de todo este libro, además, hay una gran labor de documentación. Tú eres profesor en la UNED de Historia Contemporánea. Ya conocerías muchos detalles de estos grandes perdedores, pero ¿qué es lo que más te ha sorprendido a la hora de redactar, de unir, de crear esta historia? Pues me ha sorprendido, por ejemplo, el capítulo de los neandertales, me ha sorprendido lo maltratados que fueron desde el principio, es decir, cuando se descubrió el primer fósil de hombre neandertal, por casualidad, como casi siempre, hubo una verdadera campaña para, primero, negar que fuera una especie. Hubo quien incluso dijo que era un cosaco de Napoleón que había muerto en una cueva entre terribles dolores y por eso tenía las piernas arqueadas, porque era un jinete y tenía las fracturas típicas de los jinetes, o que era un idiota macrocéfalo, y ya empezó con mal pie el hombre neandertal, pero cuando empezaron a dibujarlo, a pintarlo, en el libro aparece una de las primeras ilustraciones, lo describieron como un simio absoluto y embrutecido. Y luego cuando empezaron a escribir sobre él, ya reconocida que era una especie, pues siguieron con esa idea de exagerar su brutalidad y su salvajismo, olvidando, por ejemplo, que los neandertales cuidaban a sus ancianos, y tenemos pruebas de ello, como el anciano de la Chapelle en Francia, que era una persona mayor que murió después de muchos años de haber perdido los dientes, de sufrir artritis y de no poder ganarse su comida, y sin embargo lo cuidaron. Esto no es una especie muy inhumana. También me ha sorprendido, por ejemplo, la historia del feminismo, que se dedica a un capítulo a las mujeres. Tendemos a pensar que el feminismo empieza en el siglo XVIII, pero hubo pioneras, incluso en la Edad Media, que con una valentía que debe reconocerse y debemos quitarnos el sombrero, dijeron lo que pensaban, a riesgo incluso de sufrir persecución y de sufrir marginación. Y estas perdedoras de la Edad Media, de la Edad Moderna, merecen mucho reconocimiento, tanto como el resto de los colectivos del libro, y hay que intentar no olvidarlos, porque son parte de nuestra historia y parte de nosotros mismos. Claro, precisamente hablabas de uno de los colectivos que más en auge está, del cual pues la actualidad más nos hace hablar de él. Por ejemplo, de las mujeres también aparecen otros como los homosexuales, en los cuales también detienes la mirada para ver cómo ha sido su historia como colectivo, como grupo de personas. Sí, todos los capítulos, como habrás visto, empiezan con una breve introducción novelada de 3 o 4 páginas en que se cuenta un hecho histórico relacionado con ellos. Entonces, en el caso de los homosexuales, pues elegí los altercados del pub Stonewall Inn en junio de 1969 en Nueva York, porque son el inicio del movimiento gay. El año siguiente, justo cuando se cumplía un año, fue la primera marcha del orgullo gay. Y es un capítulo que me gusta especialmente porque es la historia de una lucha que aún no ha terminado, que creemos que ha alcanzado ya sus frutos y ya puede darse por satisfecha, pero en buena parte del mundo las personas homosexuales están marginadas y reprimidas, incluso con pena de muerte en algunos países islámicos. Entonces, rendirles homenaje en estas páginas de alguna manera es un deber moral, igual que el resto de los colectivos que aparecen en el libro. No solo colectivos, aparecen también hechos muy recientes. Hablábamos antes de los neandertales, no hace falta viajar tanto en el tiempo. Este libro acaba en uno de los puntos en el que nos encontramos, la globalización y la anterior crisis que vivimos, esa del 2008. ¿Cómo haces este repaso? ¿Quiénes son realmente los perdedores de todo esto? Pues los perdedores de la globalización son, como es obvio, porque los vemos, están a nuestro alrededor,
muchas personas de las clases medias, medias bajas y clases trabajadoras que tienen empleos en sectores que están viéndose afectados por la deslocalización y por la creación de eso que se llaman cadenas globales de valor, es decir, esa descentralización de la producción que la sitúa en los países donde es más competitivo producir cada parte, ¿no? Hay unos beneficiarios evidentes y no son solo las grandes empresas, son las clases medias de los países emergentes como China o la India. Hay 2.000 millones de personas que han mejorado muchísimo su nivel de vida en los últimos años, pero hay colectivos importantes en los países ricos que están pagando el precio por ese beneficio. También quisiera hacer una llamada a los políticos, a los gobiernos de Occidente, para que respondan a ese problema, no contra la globalización, sino canalizando la globalización de manera que nos beneficie a todos y no solo a los que está beneficiando en la actualidad. No quiero pasar por alto, sin hacer mucho spoiler, hemos intentado no hacerlo a lo largo de toda la entrevista, pero nada más abrir el libro leemos unos versos de Miguel Hernández, porque has elegido empezar un libro que versa sobre historia de aquellos que no ganaron con el poeta oriolano. Miguel Hernández es un perdedor entre los perdedores, no solo por el que estaba en el bando republicano durante la Guerra Civil, sino por su origen social y porque él presta mucha atención en su obra poética a los jornaleros andaluces, a las clases populares. También me identifico un poco yo por mis orígenes de mi familia con estos colectivos y me parece que ese poema de Miguel Hernández es uno de los que mejor ejemplifica pues a todos los colectivos a los que se presta atención en el libro, ¿no? Llegados a este punto de la entrevista, no me quiero despedir de ti sin que recomendemos el libro. ¿Por qué deben leer la historia de los perdedores? Aquellas personas que nos están viendo y que aún no lo hayan hecho, porque seguro que ya hay mucha gente que se ha hecho con un ejemplar y ya se lo está leyendo, lo está devorando. Espero que así sea. Yo les recomendaría leer esto porque la historia de los perdedores es, de alguna manera, la historia de nosotros mismos, porque, como decía Hemingway, cuando doblan las campanas, doblan por cada uno de nosotros. Todos nosotros somos, de alguna manera, perdedores y es de justicia prestar atención a los que nos precedieron. Pues con estas palabras nos vamos a quedar. Muchísimas gracias, Luis, por estar esta tarde con nosotros en la explanada. Te deseamos la mayor de las suertes, como siempre decimos. Sabemos que no la necesitáis, pero bueno, desde aquí nuestro pequeño capote. Suerte, gracias. Muchísimas gracias a vosotros y a vuestra disposición. Y nosotros vamos a seguir con más explanada, porque lo decíamos, el próximo 14 de enero, vamos, dentro de unos días, en la Concatedral de San Nicolás, en Alicante, se va a llevar a cabo un concierto muy especial, un concierto de órgano y flauta a cargo de unas personas maravillosas con mucho recorrido. Vamos a conocerlas, pero antes, y como siempre les decimos, vamos a ir a publicidad, que es lo que nos da de comer. Enseguida estamos de vuelta con ellos.